Ahora bien, hermanos, en el versículo 18 y 17, Santiago ha dicho algo. Dice que Dios nos bendice con dones, y en el versículo 18 dice que Él nos ha dado vida nueva, nos ha hecho renacer. Y lo ha hecho, dice aquí, que por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad es la Biblia, la palabra del Señor, que tiene poder sobre nuestras vidas, el Evangelio. Cuando Dios nos da gracia para oír y lo escuchamos, hace una obra tremenda, la conversión, nos imparte una vida nueva. Entonces, teniendo presente eso, los versículos 19 al 20 nos hablan de otros asuntos que están relacionados precisamente con la palabra de Dios. Y se nos habla de 3 cosas que nosotros tenemos que hacer. Ser prontos para oír, dice aquí, vamos a leerlo, el 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, ¿qué? La palabra de Dios que nos lleva a la salvación. Tardo para hablar y tardo para airarse. Y vamos a ver por qué Santiago menciona esas cosas así. Pero es un mandamiento para usted y para mí, para cada uno de nosotros, para tener una actitud adecuada cuando oímos la palabra de Dios o cuando la predicamos, y lo que debe ser nuestra respuesta. Entonces, en primer lugar, dice aquí Santiago que todos debemos ser prontos para oír. ¿Eso qué significa? Como digo, prontos para oír la palabra del Señor. Es muy interesante que Jesucristo, cada vez que enseñaba y daba una parábola, decía al final: el que tenga oídos para oír, que oiga. Le decía a la gente: bueno, si uno es sordo, pues era imposible. Además de eso, hay gente que a veces uno cree que están oyendo y no están oyendo. Por eso el Señor dijo: el que tenga oídos para oír, escuche. Y creo que esto de oír la palabra, nuestro Señor lo enseñó también en una parábola. Tal vez ustedes han leído la parábola del sembrador, que salió a sembrar y las semillas cayeron en diferentes clases de terreno. Y los terrenos es el corazón del hombre, es el ejemplo que quiere dar el Señor. Y dice que unas semillas pues dieron fruto, otras se murieron, otras medio crecieron y volvieron a nacer, pero murieron. Y hay una semilla que cae en un terreno bueno, fértil, y crece y da mucho fruto. Y dice el Señor que esos son los que escuchan la palabra con atención, y esa palabra tiene un efecto positivo en la persona. Entonces aquí está hablando es de la palabra que nos lleva a la salvación, como lo hemos dicho. Recordemos también que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 13, tengo varios versículos que es bueno que en su Biblia usted los busque. Cuando uno se acostumbra a buscar en la Biblia con frecuencia, se vuelve rápido para encontrar esos versículos. Algunos hasta los memoriza. Pero ahí en Romanos capítulo 10 versículo 13, mire lo que dice Pablo sobre este tema. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, la persona que escucha el mensaje dice: creo por la gracia de Dios, y la persona ora al Señor. Dice aquí, hay una promesa: será salvo. Creo que eso pasó con muchos de nosotros, y por lo menos en el caso particular mío eso pasó. 14 dice, pero hay un pero ahí, ¿no? Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas, o sea, los predicadores. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí dice que la fe viene por el oír. Cuando oímos el Evangelio, el Espíritu Santo obra en el corazón nuestro y el Evangelio hace su efecto. Por eso tenemos que predicar la palabra. Pero es la palabra de verdad, de lo cual está hablando Santiago, porque como expliqué antes, él dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra de verdad. No es la palabra de mentiras. Y tenemos una profecía en 2 de Timoteo 4:3, unas hojas atrás, 2 de Timoteo 4:3, una profecía. Yo creo en las profecías de la Biblia, no en las profecías que las iglesias dan hoy en día, ¿no? Que son una cantidad de mentiras. No es palabra de verdad, es palabra de mentira. Pero creo en las profecías de la Biblia. Mire lo que dice aquí, bajo el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:3. Dice: porque vendrá tiempo. Lo dijo en el siglo I. Han pasado 2000 años y ya estamos en ese tiempo. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo dijo el apóstol Pablo proféticamente, y estamos en esos tiempos ya, ¿no? Esto ha venido sucediendo desde muchos años atrás, casi desde que se fundó la iglesia. De tiempo en tiempo aparecen personas con doctrinas que no son sanas, porque en vez de aliviarlo a uno, lo enferman. En vez de ayudarlo, le hacen daño. Y hay personas, lamentablemente, que les gusta oír a esos predicadores de falsedades. Por eso aquí dice Pablo: vendrá un tiempo cuando no les gustará la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír. ¿Qué es eso de comezón de oír? Uno cuando mira la raíz griega de esto, quiere decir es que hay personas que ciertos mensajes le hacen cosquillas, le dan ganas de rascarse, como cuando uno siente deseos de rascarse porque hay como un cierto placer cuando uno se rasca. Pero todo eso es para decir que hay personas que su deseo es oír predicadores que hablen de cosas que les gusten, que compagine con sus pecados. Si en la iglesia hay un problema de borrachos, de mujeriegos, ¿no? Y el pastor nunca habla de eso, pues los borrachos y a los mujeriegos les gusta. Qué pastor tan querido, cómo habla de lindo. Él no regaña, no dice nada, no, uno se siente lo más de bien, ¿no? Y hay personas que les gusta eso, ¿no? Que se les predique lo que está de acuerdo con lo que ellos piensan en sus propios pecados. Pero eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento sucedía en ocasiones. Si usted ve, por ejemplo, a Jeremías, al profeta Jeremías, en el capítulo 5, Jeremías capítulo 5, versículo 31. En los tiempos de Jeremías, estamos hablando de mucho antes de la venida del Señor, del siglo VII antes de Cristo. Hubo profetas que eran falsos, y en vez de ayudar al pueblo a predicarle la verdad de Dios y para que se corrigieran,
le enseñaban eran una cantidad de mentiras. Y por eso aquí escribe Jeremías en el capítulo 5:31, dice él lo siguiente, y desde el 30 podemos leer: cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Una situación terrible la que se estaba viviendo antes de que Jerusalén fuera destruida por castigo de Dios. Entonces los profetas que eran los encargados de enseñar la ley de Dios enseñaban mentiras. Los sacerdotes eran falsos y la gente contenta. ¿Ve? También le sucedió a Ezequiel, unas páginas adelante. Ezequiel en el capítulo 33. Tenemos otro pasaje muy interesante. Ezequiel fue un predicador, ¿no?, que predicó a los creyentes de su época. Ezequiel 33:32. Pero Dios les hace una advertencia a Ezequiel. Dios manda a Ezequiel a predicar la palabra, pero Dios le dice a Ezequiel algo, le advierte algo. ¿Qué es lo que Dios le advierte a Ezequiel antes de que vaya a predicar? Dice aquí, vamos a leer Ezequiel 33 del 31, dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Entonces Dios le está diciendo: vaya y predique, pero le advierto que no lo van a oír. 32 dice, y sigue diciendo Dios: y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Eso sí es triste, ¿no? Entonces la gente dice: no, qué predicador tan... cómo habla de lindo, cómo se expresa de lindo, qué belleza, qué pensamientos tan lindos que dice, ay, qué belleza. Pero resulta que la gente no estaba obedeciendo verdaderamente al Señor, como le pasó a Ezequiel. Estos predicadores, y hay predicadores que predican la verdad, pero hay otros que no, tristemente. Ahora, el pueblo estaba más interesado entonces en algo diferente, algo sensacional, no en la verdad. Y el problema es que cuando se les presenta la verdad a la gente, entonces no les gusta, no están interesados, ¿verdad? Cuando a la gente se le dice: mire, los mentirosos no se salvan, los borrachos no se salvan, los homosexuales no se salvan, los adúlteros no se salvan, los estafadores no se salvan, y están ahí escuchando, les queda dos opciones: o se arrepienten o rechazan, se ponen bravos, no les gusta esos predicadores que les dicen la verdad, tristemente. Pero el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? El Señor dijo que eso iba a pasar también. Entonces, recordemos, tenemos que oír, prontos para oír, cuando es la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y debemos oírla con fe. Vamos a mirar Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el autor sagrado aquí? Esto es para usted y para mí. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí está diciendo el autor: ponga atención a lo que usted ha oído en la iglesia, a la palabra de Dios que usted ha oído. Ponga atención, no sea que nos deslicemos, dice aquí, o sea, no sea que resbalemos y caigamos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y recibió toda transgresión y desobediencia
recibió justa retribución, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta. Y en el 4 más adelante, pasando la hoja, capítulo 4, versículo 2, dice algo muy interesante. Pero hace referencia al Antiguo Testamento aquí. Recordemos que en el Antiguo Testamento ya conocemos la historia, ¿no? El pueblo de Israel era esclavo en Egipto, Dios levantó a Moisés, Moisés liberó al pueblo de la esclavitud, lo llevó hacia una tierra que Dios le prometió, lo pasó por un desierto terrible durante 40 años y lo probó. Y cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a muchos: ustedes no van a entrar, van a morir aquí, solamente unos van a entrar allá. Y por eso, entonces, aquí está recordando eso, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el comienzo. Dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, que es el cielo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros hemos oído el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Y por eso tenemos que oír la palabra con fe, con mucha atención, tener presente lo que oímos. Y por la misericordia de Dios tuvimos la oportunidad de escuchar este Evangelio que nos salva. De tal manera que tenemos que prestar atención, como dice aquí, ¿no? Y ese prestar atención, ¿qué significa? Es concentrarnos mentalmente en estos temas de la salvación, escucharlos con atención. Si nosotros no ponemos atención, vamos a terminar teniendo en poco la palabra del Señor, ¿no? Tenemos que oír y escuchar, es lo que es importante. No escuchar la palabra de Dios es perjudicial. Aquí yo soy un ser humano, pecador. Estoy predicando la palabra por la gracia y la misericordia de Dios, no porque yo me lo merezco, pero Dios me ha puesto aquí a pesar de mis pecados. De manera que cuando estoy predicando aquí, no estoy predicando mis ideas, sino es lo que Dios dice. Y por eso la importancia de oír, porque está uno predicando un mensaje de Dios. Es así. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque si no vamos a gastar nuestras energías en otra cosa. Y eso sucede cuando no prestamos atención a este evangelio de la verdad. Vamos a terminar sin nada si somos descuidados. Y se cumple lo que dijo el Señor, la palabra de Dios cae a veces en unos corazones, como por ejemplo a lo que Él se refirió en Mateo 13:22. La palabra de Dios a veces cae en unos corazones áridos, resecos. En Mateo 13:22 el Señor dice lo siguiente. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces hay personas que escuchan el evangelio, ¿no? Qué cosa tan interesante, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Pero resulta que no les interesa la iglesia porque están buscando plata, dinero, están buscando riquezas, están buscando muchas cosas en este mundo y no tienen tiempo para oír la palabra de Dios y menos para meterse en una iglesia, ¿no? Y eso es una cosa preocupante. Ahora, una manera de adorar a Dios es ser un buen oyente. Cuando nosotros venimos aquí al culto el día domingo, venimos a adorar a Dios. A Dios se adora no solamente cantando, porque eso es la equivocación de muchas iglesias, ¿no?
los pastores dicen, ahora vamos a adorar a Dios, y entonces cantan una hora de coros y todo el mundo se mece y lanza, bueno, pero eso no es. Todo lo que hacemos aquí desde que entramos a la iglesia es adoración, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra de Dios es adoración también. Si usted escucha con atención la palabra de Dios, está siendo un buen adorador. Y por eso las personas que fallan a la iglesia con tanta frecuencia se están perdiendo una gran oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación, lo que les sirve a su vida personal. Pero también esas personas que poco vienen demuestran la poca importancia que le están prestando al Evangelio y a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está sentado aquí, está concentrado en lo que está escuchando, no pensando en el almuerzo, no pensando en la novia, en el novio, no pensando en los problemas, ¿no es cierto? Estás escuchando la palabra de Dios. Y por eso es que Santiago dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que ser prestos para oír la palabra de Dios como debiera ser. Y volviendo a Santiago dice otra cosa ya. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, dice también en Santiago 1:19. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Tardo para hablar. ¿Por qué lo dijo Santiago? Sobre esto de ser uno lento para hablar, Proverbios, el libro de Proverbios nos da muchos principios valiosos sobre el peligro de uno ser suelto de lengua o tener uno la lengua suelta. Vamos a mirar Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. ¿Qué dice Proverbios 10:19 en su Biblia? Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Lo que está diciendo aquí es cuando uno es muy hablador, hay el peligro de cometer pecado en muchos asuntos. Es mejor ser prudente, como dice Santiago, tardo para hablar, ¿verdad? Y también 29:20, ahí en Proverbios 29:20, dice, Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Cómo es una persona ligera en sus palabras? ¿Cómo es una persona que es ligero en sus palabras? Son esos que sueltan la lengua fácilmente y hablan antes de que hay que hablar. Entonces aquí dice, ¿has visto una persona así? Más esperanza hay del necio que de él. Dice que es una necedad. En la iglesia entonces Santiago nos recomienda que mejor seamos lentos para hablar. Y eso quiere decir lo siguiente en este contexto. Si en la iglesia uno no está seguro de lo que va a hablar, mejor quedarse callado. Hay personas que siempre están monopolizando las conversaciones y quieren dejar la impresión de que son muy sabios, de que saben mucho de las escrituras, ¿no? Y siempre han habido ese tipo de personas. Y aquí en el Nuevo Testamento se mencionan algunos. El apóstol Juan, por ejemplo, nos habla de un personaje que era un problema para la iglesia. Está en Tercera de Juan 1:10. Tercera de Juan 1:10. Recuerde que no Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan al final. Tercera de Juan 1:10. Que tiene 3 cartas, ¿no? Y aquí él dice lo siguiente, vale la pena leer desde el 9. Juan el apóstol escribe a los creyentes de la iglesia y les dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. ¿Qué es Diótrefes? ¿Quién es Diótrefes? Diótrefes era alguien que estaba ahí en la iglesia, tal vez un miembro de la iglesia. Era griego, porque la palabra Diótrefes es griega.
no era un judío. Pero ¿qué dice de él? El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Persona complicada, tal vez era un líder. No dice aquí que era pastor, a lo mejor, yo no sé, pero el problema era que era un hombre complicado, le gustaba ser el primero, le gustaba parlotear, ¿no? En vez de servir a la iglesia, era una persona orgullosa y egoísta, no aceptaba ninguna autoridad, él era la autoridad, quería gobernar la iglesia, y cuando a alguno le llamaban la atención, entonces se consideraba enemigo de ellos. Y también Tito, poco atrás, carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, en el versículo 10, él expone un problema que hay en las iglesias en esa época, y lo hay hoy también. Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí está. Parece que algunos líderes judíos estaban empecinados en enseñar una doctrina equivocada, una interpretación diferente de la ley de Dios. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Eran habladores. ¿Y qué dice Pablo aquí? A esas personas es mejor, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Y qué es eso de tapar la boca? Es como cuando a los animales, un perro que es bravo y muerde, le ponen un bozal, una mordaza. Lo que está diciendo aquí Pablo es esas personas que les gusta hablar apresuradamente y hablar tanto y pecar, y que quieren llevar el liderazgo en la iglesia de una manera equivocada. No se les puede dar gusto, hay que reprenderlos, hay que corregirlos, porque están enseñando algo equivocado, y la iglesia tiene que aplicar la disciplina si es necesaria. Por eso a mí me gusta mucho un dicho que dice: uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Cuando uno es suelto de lengua dice muchas cosas, pero puede quedar atrapado en eso que dijo, porque después le van a decir a uno: usted lo dijo. Por eso Santiago dice: sea tardo para hablar, mejor, ¿no es cierto? Y Proverbios 18:13 nuevamente dice algo sobre eso. Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. ¿Qué dice este proverbio? Dice: al que responde palabra antes de oír, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, esas personas que son apresuradas para hablar, apresuradas para responder, sin primero escucharlo debidamente, es una persona fatua, es una persona presumida que dice cosas ridículas, sin sentido muchas veces. Y el tercer y último punto, Santiago, volviendo a Santiago, él dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y él dice otra cosa ahí en Santiago 19, dice tardo para airarse, tardo para airarse, la ira, el mal genio. Ahora, la Biblia también nos dice que hay una ira que es justa. El apóstol Pablo, Moisés y muchos en la Biblia se airaron muchas veces. El propio Señor Jesucristo se enojó muchas veces, dicen los evangelios, pero nunca cometió un pecado.
Entonces hay una ira que es justa, que tiene su lugar. Sin embargo, Santiago nos dice que tenemos que tener cuidado y ser lentos para irarnos, porque es que la ira tiene su límite. En Efesios 4:26, miremoslo rápidamente, Efesios 4:26, hay un versículo que nos ayuda muchísimo. Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice ya lo siguiente. Es uno de los deberes cristianos de la nueva vida en Cristo. Dice, airaos. O sea, está diciendo Pablo, sí, ustedes pueden airarse. ¿Quién dijo que eso era pecado? Somos seres humanos, tenemos emociones y a veces uno se aira. Luego dice, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no le dé lugar al diablo. Ese es el límite de la ira. Ahora, cuando uno es un recién convertido, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando uno es un recién convertido, uno quiere hablarle de la palabra de Dios a todas las personas, ¿no? Pero a veces uno lo hace de manera indebida porque en su celo uno quisiera que todos se convirtieran y encuentra es una oposición con la gente, y eso le hace perder la paciencia muchas veces. Y quizás muchas veces tratando uno de decir la verdad ha cometido errores como estos errores de airarse. Uno tiene que defender la verdad, pero hay que hacerlo con calma, hablar la verdad en amor. Hay que saber escuchar al oponente, así esté diciendo tonterías, y hay que tener una paciencia increíble para eso. Pero lo que pasa es que aquí está diciendo Santiago que uno no puede enfrascarse en un problema, en un pleito por asuntos que no son importantes. Ahora, la verdad es que cuando uno predica la palabra de Dios, pues a la gente no le gusta. Y a veces es ofensiva y uno también entonces se pone bravo y termina uno peleando. Todo eso es lo que está diciendo aquí Santiago, que hay que tener cuidado. Entonces, predicando la palabra de Dios, el apóstol Pablo tuvo sus problemas. Por ejemplo, en Gálatas 4:16, uno que encuentra. Gálatas 4:16. En esta carta, mire lo que le dice Pablo a la iglesia. Gálatas 4:16. Él los ha exhortado tremendamente a la iglesia. Y luego les dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Le pregunta a la iglesia. Es decir, habían muchos en la iglesia que tenían mucha ira contra el apóstol. ¿Por qué? Por decirles la verdad, por explicarles bien cómo era la doctrina. Posiblemente muchos eran judíos. Pero Pablo le dice que él, lo mejor que podía hacer por la iglesia era predicarle la verdad. Era lo mejor. Y tratando de predicar esa verdad del evangelio, nítidamente encontró enemigos furibundos. Pero aquí Santiago dice, tenemos que tener mucha calma, mucha tranquilidad en esto. Y él dice, ¿por qué? Ahí en Santiago 20, dice él cuando habla de que debemos de ser lentos para irarnos, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es una máxima. Uno bajo la ira, sin control, comete injusticias, dice lo que no debía de decir, ofende, lleno de la ira, y después está arrepintiéndose uno de lo que dijo, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Bajo el enojo uno dice cosas que no debiera decir y se trenza en conflictos que no debieran ser. Por eso él lo dice, todo hombre escuche el evangelio con atención, pronto para oír. Esa es la primera cosa que él dice, lento para hablar y lento para airarse. Y luego termina diciendo en el versículo 21 algo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice que uno debe en la iglesia, cuando escucha la palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados. Nosotros cantábamos hace un momento ese bello himno, más blanco que la nieve seré. Ojalá sea así, ¿no? Y debemos desechar todo cosa que sabemos que es mala y recibir la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Por qué Santiago dice eso? Pues porque hay gente que no le gusta, ¿no? Hay muchos que vienen aquí a la iglesia y cuando uno les predica como debe ser, hermano, están incómodos, no hay qué hacer, quieren salirse, quieren hacer algo. ¿A qué horas terminará esto? Porque están incómodos, hasta se ponen bravos. Pablo dice aquí: recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Y por qué tenemos que recibirla con mansedumbre? Salmo 119, 25. Salmo 119, 25. Estos últimos versículos, Salmo 119, 25, uno de los salmos más largos, pero mira aquí dice lo siguiente. Dice el salmista aquí: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. La palabra de Dios nos da vida, nos energiza, nos consuela, nos da poder. Y por eso aquí dice el salmista: vivifícame con tu palabra. Pero para eso hay que oírle y recibirla con mansedumbre. El capítulo 65, el versículo 65, más adelante, porque es bastante largo este salmo, dice el salmista, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y en el 105 dice algo más. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios es como la linterna que le ilumina a uno el camino en la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a poner bravo porque me exhortan con la palabra de Dios? Y menos el que me está exhortando me está diciendo la verdad. Pero nuestro orgullo es el que no deja que aceptemos la razón y que recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. Entonces, cuando a usted le digan: mire, a mí me parece que usted no es un buen cristiano. ¿Cómo así? Sí, porque usted poco viene a la iglesia. En segundo lugar, usted anda por ahí diciendo que es cristiano y no es. Y si llegamos a saber de algún pecado por ahí grave, no les gusta. En vez de ser humilde y decir: lo acepto, gracias por la exhortación, trataré de mejorar y de cambiar con la gracia de Dios. Esa es la actitud adecuada para mejorarnos, naturalmente. Entonces, dice aquí que tenemos que recibir esa palabra implantada. ¿Qué es un implante? ¿Qué es un implante? Bueno, cuando uno le falta una muela o dos, se las implantan, se las ponen nuevas. Cuando en un accidente uno se rompe un hueso y se le destruye, le implantan un hueso para el brazo. Aquí dice que la palabra de Dios ha sido implantada en nosotros porque la necesitábamos. Ahora forma parte de nosotros para mejorarnos. Así que, hermanos, en conclusión, 3 cosas a tener en cuenta. Terminamos. La primera: pronto para oír el evangelio, la palabra. Cuando uno es un verdadero cristiano, uno se agrada de oír el evangelio, aunque lo exhorten, aunque le digan las cosas, pero es necesario. ¿Y sabe por qué la gente a veces no atiende el evangelio, no le gusta? La invitan a una iglesia y dicen: yo no voy por allá, eso ya no, y menos a esa iglesia bautista, ya que eso allá parece que no tuvieran emociones, porque a mí me gusta la otra, allá donde hay avivamiento y gritan. Entonces, Juan 8:47,
Juan 8:47. Juan 8:47. Juan 8:47. ¿Qué dice ahí? El Señor Jesucristo dijo, aquí enseñó cuál es el problema. El Señor dijo lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios, le dijo el Señor a los que lo escuchaban. Los que empezaban a llenarse de ira y decían, hay que matarlo porque está hablando mucho. El Señor les dijo, y más se airaron todavía. Le dije, que es de Dios, oye las palabras de Dios. Ustedes no me oyen porque ustedes no son de Dios. Y también en 10:27, hay un poco adelante, 10:27. Esto sí es increíble aquí, este versículo me gusta mucho. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Pero el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. El que es del Señor pone atención, escucha, le agrada, obedece, se compromete, ¿verdad? Segunda cosa que dice aquí Santiago, tardo para hablar. Eso de ponerse uno a hablar mucha palabrería en la iglesia para presumir que sabe mucho es una tontería. Y hemos tenido a muchos de esas personas, ¿no? Si uno quiere defender un punto de vista, hay que hacerlo con argumentos sólidos, no por capricho. Porque a veces hay personas que les gusta agarrarse de un versículo y no es que, y dele, y pontifican sobre el versículo. Mire, hermano, ¿sabe qué? Mejor sea tardo para hablar y tardo para airarse. Definitivamente, hermanos, tenemos que orar y controlar el mal genio. No, pero aquí en esta iglesia no, aquí no hay gente de mal genio, ¿no? No, aquí pocos, ¿no? Tenemos que controlar el mal genio, hermano. Airarse uno por cosas insignificantes no vale la pena. Y a veces en las iglesias, hermanos, se arman unas discusiones acaloradas por interpretaciones, ¿no? Entonces, que yo creo en el milenio, va a haber 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra, y se hacen matar por eso, hermano, como si eso los fuera a salvar. Otros pelean en la iglesia por el presupuesto. Es que a mí no me gusta cómo están manejando el presupuesto aquí en la iglesia. A mí no me gusta lo que están pagando al pastor. Se ponen bravos, dejan unas discusiones en las asambleas. ¿Y en qué termina eso? Se divide la iglesia, salen de la iglesia y sufre el cuerpo de Cristo. Ya usted todas esas cosas que pasan. Entonces, hermano, qué bueno que nosotros tuviéramos presente esto aquí en la iglesia, ¿no? Tengo que ser listo para oír. Voy a ser un buen adorador. Voy a oír la palabra de Dios con atención. Yo de aquí no me paro porque no quiero perderme ni una coma, ni una tilde, ni una vocal de lo que se está diciendo, ¿verdad? Debe ser tardo también para hablar. Creo que tengo que no darle rienda suelta a mi lengua porque a veces hablo más de la cuenta. Y a veces cosas que ni me constan. Ojo con eso. Y tardo para el mal genio, hermano. Cuidado con el mal genio aquí en la iglesia, porque empieza a tener problemas, enemigos aquí. Empieza el diablo a tentarlo, a murmurar, a hablar cosas y termina, ¿sabe a dónde? Fuera de la iglesia, como hemos visto aquí a muchas personas, ¿no? Hermano, que Dios nos ayude a estas cosas. Yo creo que ya es suficiente que entendamos esto que dice aquí el apóstol Santiago, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor para esto, hermanos.